Camaradas, bienvenidos a este episodio especial. Sí, no estamos en vivo, estamos en un Pocket Universe del multiverso. Y hoy, pues, es que, perdón, los estoy saludando desde la playa. Entonces, Sí, todo el mundo teniéndote envidia en este momento. En este momento el camarada Richo debe estar tirado en una hamaca o en una camastro en la playa con, con una bebida fluorescente con más alcohol que bebida. exacto, exactamente. ¿Cuál debe ser? A gusto en la playa. Entonces, por ese motivo y como no les quisimos dejar sin contenido, hoy traemos un programa especial como lo solemos hacer. No podemos interactuar con ustedes, pero ustedes sí pueden platicar entre ustedes en el chat. Así que arránquense platicando. Así es. La conversación también es bien importante que ustedes la den. Y además creo que hoy traemos un tema que les va a llamar la atención y que va a dar mucho de qué hablar. Sobre todo porque pues, ya estamos entrando en ese mes y además de que hemos tenido un año muy interesante en el tema de terror y en el tema y ya estamos ya estamos en septiembre y vamos a entrar al mes del horror en octubre. Creo que va a ser un tema bastante interesante, pero antes de que entremos al tema, pues los invitamos a suscribirse, a seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y también, si ya estás por aquí en Facebook, si ya estás por aquí en YouTube, pues no te pases la oportunidad, no te pierdas el gusto de unirte a los camaradas de la República, darle a suscribir al canal, prender la campanita para que no te pierdas ni un episodio, pagar un superchat y suscribirte directamente a los camaradas para que tengas todos los beneficios de ser parte de esta maravillosa y bonita comunidad. Alguien tiene que pagar las vacaciones del señor, entonces... Por favor, ayúdenme. Y pues bueno, el tema especial de esta noche son monstruos del cine, donde vamos a hablar para nosotros hicimos nuestro top 10, que nunca termina siendo 10, siempre terminan siendo como 15. Por ponerle un nombre, top 10. Pero es nuestro top 10 nuestro top 10 que no son 10. Top chingos. Top chingos, de los monstruos más icónicos en la historia del cine. Ojo, vamos a hablar solamente de monstruos que han aparecido en películas. Por supuesto, porque el señor Leo no puede hacer este tipo de top sin poner reglas y me limita, güey. Se vuelve un desorden, güey. Se vuelve un desorden porque luego vas a La vida es un caos, Leo. Eso sí, no te lo debato. La vida es un caos. Pero bueno, dinos las reglas con las que jugamos en esta ocasión para hacer este top. Ok, muy bien. Para elaborar este top, este ranking, hemos tenido en cuenta estos pilares fundamentales. El primero es impacto cultural. O sea, la influencia que ha tenido en la cultura pop como en la República. Historia y guiones, o sea, la fuerza de la narrativa, la construcción del monstruo y su desarrollo en una o varias películas. Así como su originalidad, la visión creativa del equipo detrás del monstruo y cómo creamos una nueva amenaza o reinventamos y le damos nueva vida a una antigua. ¿Por qué lo mencionamos de esta manera? Porque obviamente tenemos que hablar de elefantes rosas que están en el cuarto, como los zombies o como los vampiros, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de el monstruo, de el zombie, y a partir de ahí trabajar, y también algunas sorpresas por ahí que tenemos. Entonces, pero antes de iniciar, sí me gustaría primero entrar con las menciones honoríficas. Estos monstruos que son icónicos en el cine, que además no llegaron a estar dentro de nuestra lista, pero que son importantes y que creo que vale la pena mencionar. Y vamos a empezar con el primero de ellos, que es Pinhead. Pues un gran personaje reconocido en el mundo del horror. No sé, o sea, creo que a ti te gusta un poquito más que a mí. O sea, Hellraiser se me hace una franquicia muy interesante que no la han explotado por completamente. Sí. O sea, no ha llegado a los alcances que pudiera llegar a pesar de tener como 5 o 6 películas. Incluso la última versión La última versión está interesante. Y aún así no termina de amarrar en que digas, sí, ¿no? Basado en las novelas de Clive Barker, está interesante. De hecho, lo más curioso de todo es que Pinhead en las novelas de Clive Barker no es tan importante. Sí, pero es el diseño icónico del maquillaje lo que hizo que se convirtiera en un icono del horror y sobre todo en el cine, ¿verdad? En la cultura pop. Exactamente. Otro monstruo que probablemente es muy, muy de la República y que pudiera ser muy interesante también es el Nazgûl, el rey
el rey brujo dentro de... El Señor de los Anillos. Dentro del Señor de los Anillos. Alguien te habla por teléfono, güey, en plena república, güey. Que no estén molestando porque estamos hablando de monstruos ahorita. Y entonces el Nazgûl es uno de los... Sí, de hecho creo que es una figura bastante original en la mitología de Tolkien. Y aterradora además. Sí, además, es súper aterradora, sobre todo por todo el mito que hay detrás de él cuando te dice ningún hombre me va a poder vencer. O sea, sí es algo que tú dices así de que ya está escrito, ya es una leyenda viva, o sea, ningún hombre me va a vencer. Tú dices, a la madre, o sea, está bien cabrón este güey, muy chingón. Por supuesto, el payaso. El payaso Pennywise, que también es un icono basado en la novela de Stephen King's It, que se convirtió en todo un fenómeno después de la película que sacaron en 2 partes en los 90s y que hicieron un remake hace poco. Y un remake bastante aceptable. Sobre todo de la primera película, bastante bueno. Sí, y otro de los monstruos, y este sí es como uno de los clásicos del mundo sobre todo Universal, de todo el horror universe, el hombre lobo, que hemos visto N,000 versiones del hombre lobo, algunas muy buenas, algunas muy malas. Algunos hasta incluso dan risa. Sin embargo, no deja de ser uno de estos como personajes primitivos que más generan conversación y horror. Sobre todo por lo atractivo de la mitología que siempre está en expansión, ¿no? Sí, exacto. Y hemos tenido cosas horribles, así como dices tú, pésimas, llegando a grados así como tipo Twilight, hasta llegar a representaciones bastante interesantes y diferentes, como pasando por Harry Potter hasta otras leyendas que han sido súper interesantes. Lobo americano en París. Como Lobo hombre americano en París, exacto. Sí, entonces, bueno, Werewolf es una de las presencias importantes, o el Werewolf o el hombre lobo es una de las presencias importantes en el mundo del horror. Así es. Y uno de los monstruos que a mí se me hace una de las creaciones más originales de los últimos años en el cine de terror, The Babadook, se me hace un monstruo increíble y muy interesante, sobre todo. Sí. Porque es un monstruo que representa la pérdida, güey. Sí. Creo que aquí el tema es no hay tantas exploraciones del Babadook. Entonces sería interesante que empezaras a ver más exploraciones del personaje. Exacto. Y que llegaras a crecer como otro de los ejemplos que vamos a estar mencionando, que es mucho del impacto social que han tenido y por lo que decidimos ponerlos en la lista, ¿no? Así es. Y otro, obviamente, de estos monstruos que, si bien no son así como tan naturales, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de, o no, más bien tan fantasiosos, sino que son como animales de la naturaleza, tenemos a 2 en una competencia directa, que uno es el Sandworm, o sea, el gusano de arena de Dune, que a mí se me hace espeluznante esa chingadera, güey. Está súper chingona la idea, güey. Está muy chingona la idea. Y es un monstruo icónico dentro de la ciencia ficción y que creo que pasó a la historia desde el nacimiento de las novelas de Frank Herbert. Y supongo que también inspiró Tremors, güey. Exacto. Y el otro también que es sumamente interesante es la naturaleza, o sea, el monstruo de la naturaleza, que alcanzamos a ver estos detalles y creo que el mejor monstruo que nos ha dado o que inició esta serie de películas en donde algo de la naturaleza se convierte en este enemigo natural es tiburón. Entonces, el tiburón de Jaws, ¿se llama? De Jaws. El tiburón de Jaws creo que es uno de los más icónicos en la historia del cine y más aterradores también. Sí, que también nos dio el origen de un gran director que es Steven Spielberg, que ahí demostró lo que era capaz de hacer. Sí. Y además, luego tuvieron que hacer campañas, los biólogos marinos, para decir, oigan, el tiburón no es tan malo, güey. Porque sí. Todo el mundo se quedó traumado con la idea de la posibilidad de toparse con un tiburón. De hecho, es rarísimo que te ataque un tiburón, güey. O sea, pero el tiburón de la película es lo suficientemente impactante para haber logrado ese fenómeno. Exacto. Y además en este mundo también existe algo que es el body horror y creo que de los mejores representantes del body horror y uno de los monstruos también más aterradores y que seguramente todos los niños que nacimos entre los 70s y los 80s nos dio muchas pesadillas. Sí, claro, cuando la llegamos a ver. La mosca, The Fly, el personaje... David Cronenberg es un maestro de hacer este tipo de cosas
Y el monstruo que nos dio con la mosca es impresionante. Sí, completamente de acuerdo. Ya está un poquito dated en cuestión de efectos especiales, pero en su momento sí, claro que te hacía voltear la cabeza. Claro, ¿Qué sí, asco, no. ¿qué es eso? Exactamente. Pero bueno, esas son las menciones especiales. Ahora sí ya nos vamos a meter a nuestra selección de los monstruos principales del horror, o los más icónicos. Así es, y para eso vamos a hacer una pequeña introducción hablando de lo que significan y de la importancia de los monstruos en el mundo del cine. Los monstruos en el cine son mucho más que simples criaturas destinadas a provocarnos miedo. Son espejos deformados de nuestra propia humanidad. Cada aparición en la gran pantalla ha sido una metáfora viviente de los temores colectivos de su tiempo. La guerra, la ciencia descontrolada, la represión, la soledad o el poder destructivo de la naturaleza. Desde los vampiros aristocráticos que encarnaban la seducción y la decadencia, hasta los zombies que reflejan la pérdida de identidad y el vacío del consumismo, los monstruos han servido como vehículo para explorar los rincones más oscuros del alma humana. Su relevancia cultural es increíblemente grande. Dieron forma a géneros enteros, inspiraron movimientos artísticos y siguen habitando el imaginario colectivo, incluyendo cómics, literatura, música y hasta en nuestra manera de hablar del miedo. En ellos encontramos tanto lo desconocido como lo familiar, lo que hace que el impacto psicológico que estos provocan en nosotros sea profundo y duradero. Ver a un monstruo en el cine es enfrentarnos a lo que tememos y sobre todo a lo que negamos. Y quizás esa sea la mayor revelación del cine de terror, que detrás de cada criatura, cada sombra y cada aullido, siempre se oculta el recordatorio de que el peor de los monstruos sigue siendo el hombre mismo. Así es interesantísimo cómo todo en el mundo de la República, en la fantasía, en realidad son metáforas de quiénes somos nosotros para explorar nuestra propia humanidad. Y luego escuchas a esta gente que es contraria al mundo de la República y de la cultura pop, de puras mentiras y esas cosas no existen. Híjole, a veces detrás de una historia fantástica hay una verdad tan potente, güey. Sí, y lo vemos fácilmente, de hecho, en la literatura cuando nos encontramos con los cuentos de los hermanos Grimm, cuando nos encontramos con historias que en realidad antes servían como mitos para ayudarnos a decir, güey, o sea, no te metas al bosque sola. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque te puede atrapar un animal, porque puede sufrir daños, porque te puede pasar algo grave, y eso era Caperucita Roja. Sí. O sea, y como ese hay N cantidad de ejemplos. Y justo el número 1 que vamos a mencionar aquí es nacido totalmente de una metáfora de una de las peores tragedias de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y es Godzilla. Y como siempre, las aportaciones que tenemos dentro de nuestro top 10, podemos ver en el lado izquierdo las fotitos de que los dos estamos de acuerdo de que Godzilla es uno de los mejores monstruos de la historia. Su primera aparición fue con la película Gojira en 1954, dirigida por Ichiro Honda, producido por Toho Studios, quienes aún hoy en día tienen todos los derechos de esta creación. Y fue inspirado en el miedo japonés a la energía nuclear tras Hiroshima y Nagasaki. Sí, y mucha gente pasa por alto esta metáfora acerca de qué es Godzilla, porque pensamos en el monstruo, en el traje de plástico de un actor ahí haciendo... Sí. Que de hecho, de punto ahí importante también para mencionar, al hablar de Godzilla, fue precisamente el origen de la técnica de Suitmation, que es el tema de ponerle un traje a un actor y hacer cosas a escala para que se vea gigante, ¿no? Godzilla fue el primero en la película Gojira que trabajó con este tipo de efecto práctico para darnos la sensación de que había un monstruo gigante destruyendo la ciudad. Pero más allá de esto, que luego la gente se clava en esa parte de la irrealidad del mito, en realidad Godzilla estaba ahí para recordarle a los japoneses y justo despertar esa sensación de cuando algo inevitable llega, ataca y destruye todo lo que conoces, ¿no? Sí. Es una metáfora de decir, así nos sentimos cuando el mundo llegó y nos hizo... Entonces, es mucho más potente de lo que mucha gente cree. Sí, para Japón es una cosa más allá de un tema mediático, de una película, de un monstruo más.
es un tema cultural que traen arraigados en su ADN desde los 40. Está muy, muy cabrones, o sea, en el tema japonés. Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o llega a tener la oportunidad de viajar a Japón, cuando lleguen a Tokio se van a dar cuenta de eso. O sea, es muy impresionante. Porque en 2015 Japón nombró a Godzilla el embajador del turismo oficial de Tokio, güey. O sea, es un patrimonio del país. Exacto. A ese nivel está el personaje. Más de 35 películas japonesas y un montón de adaptaciones, caricaturas, la cosa horrible que salió en Hollywood, cómics, novelas. Todo. Sí, y definitivamente Godzilla es uno de los grandes monstruos porque precisamente tiene esta profundidad. En su origen era como esta fuerza destructora incontrolable. Luego ya después con la exploración le fueron encontrando que es el lado bueno y no que es que en realidad Godzilla está aquí para cuidarnos de otros monstruos y demás. Y luego volvimos a esta origen con la última película de Godzilla Minus One, que aquí nos desvivimos diciendo, güey, qué chingonada de película, porque fue justo la que nos dio el sabor del Godzilla original, ¿no? Así es. Y probablemente yo me debatí, para mí, por ejemplo, entre Godzilla Minus One y Shin Godzilla como la mejor representación. Me quedaría con la de Shin Godzilla por Hideaki Anno, por su crítica política y sobre todo por esta reinvención. Es que, ahí te va, sin Shin Godzilla creo que no hubiera podido haber existido Godzilla Minus One. Okay. Ese es mi punto. Y pues, como bien mencionaste tú, pues es icónico el monstruo de Godzilla porque representa el terror atómico y al mismo tiempo se convierte en un símbolo cultural japonés global. O sea, cuando tú hablas de Godzilla, no lo puedes separar de la cultura japonesa. Claro, de hecho creo que eso fue el gran error de Hollywood cuando trataron de hacer su remake. Hacer un Godzilla que no tiene origen en Japón no tiene sentido. Exacto. Y luego ya lo entendieron muy bien ahora con la serie Monarch y eso. Y sí, o sea, los Estados Unidos juegan un papel importante, pero el monstruo es japonés. Así es. Muy bien. Muy bien, y de ahí pasamos a nuestro segundo monstruo más importante, que obviamente estamos de acuerdo que es Drácula, que es, pues, básicamente el vampiro definitivo. O sea, estamos hablando del Conde Drácula, que tuvo su primera aparición en cine en Drácula de 1931, dirigida por Todd Browning, con Bela Lugosi en el papel del inmortal. Obviamente todos sabemos que está basada en la novela de Bram Stoker de 1897. Y aquí creo que podemos entrar en un debate porque también hay 800 películas de Drácula. Sí. Y hay otras 800 versiones de vampiros que no tienen nada que ver con Drácula. Y ha habido representaciones muy interesantes, muy icónicas y muy diferentes. O sea, por ejemplo, esta última versión con Loki, ¿te acuerdas cuando salió que se llama Only the Lovers Left? Ajá. Que esa es una versión increíble del mito vampírico que a mí me gustó mucho, pero que no tuvo tanta popularidad, hasta irte a cosas súper mediáticas, así gigantescas, como Entrevista con el Vampiro, pasando de nuevo por cosas horribles, ¿cómo se llama? Como Twilight. Ajá. Pero creo que hay gente aquí que le gusta Twilight. Controla tu odio. Pero creo que curiosamente la mejor representación es una versión semimoderna de los 90s, que es la de Francis Ford Coppola con Gary Oldman. Definitivamente. Que, hablando de Drácula, yo creo que es una de las versiones definitivas del cine. Obviamente la de Bela Lugosi tiene su lugar por el origen de Hollywood en general. Incluso el mismo Nosferatu puede llegar a tener una versión definitiva, o sea, decir, güey, Nosferatu es una gran película. De hecho, las dos, la versión original y la última, que salió apenas el año pasado, son versiones muy interesantes de Nosferatu. Pero que la versión de Brahms, se me olvidó, de Ford Coppola. De Coppola, trae el origen, la mitología original de Bram Stoker, de Drácula. Sí, ese libro. A la cinematografía moderna. Sí. Y ese es el tema, cuando tratas de ver Drácula de 1897,
De 1931, con Bela Lugosi, dices, ay, güey, pues es que está difícil de tragar porque es un cine muy antiguo, es una narrativa muy primitiva, ¿no? Para, Sí, para un cinéfilo actual, ¿no? Y además lo que hacen es tomar el mito del vampiro y no necesariamente basarse en la novela original. Correcto. Y creo que eso es algo que hace muy bien Ford Coppola, sobre todo con una gran actuación de Gary Oldman. Y también, otra vez, como este tema del impacto cultural, la representación de este vampiro aristocrático y seductor, creo que es lo que encaja y lo que lo hace especial también. Ahora, también tomando en cuenta, y a lo mejor ráyamela porque dijimos Drácula, pero sí pienso mencionar que justo una de las cosas interesantes de Drácula es que es el señor vampiro, güey. O sea, hay toda una mitología de los vampiros alrededor. Y creo que una de las cosas que lo hace tan atractivo tanto a Drácula como al mito del vampiro es que está arraigado en creencias populares reales. Sí. O sea, todo el origen de los vampiros viene de Europa del Este y genuinamente hay historias de gente que conoció vampiros o el mismo... el que conoció a personas que parecían o que tenían ese tipo de cosas. Que te digo que eso es una de las cosas que hace muy bien Bram Stoker en la novela y Ford Coppola en la película, que es convertir a este monstruo en este miedo hacia la aristocracia, hacia la nobleza, por el poder que tenían, por cómo se aprovechaban de los, ¿cómo se llama? De los, peasants, ¿cómo se dice? De los súbditos de la gente del pueblo. Pues. De los súbditos y la gente donde robaban a mujeres, mataban sin que hubiera ningún tipo de represalia, hacían lo que querían con la gente, etcétera, al grado de que pues ellos eran nobles, entonces era aristocracia, no podían tocarlos. Alguien como Vlad realmente se veía como un monstruo, aunque no tuviera colmillos y aunque no fuera inmortal. Exactamente, ¿no? Sí. Ahora, el mito del vampiro ha sido explorado de muchísimas maneras y creo que si hablamos de Drácula, la de Coppola será la representación definitiva, pero hablemos de cosas como Lake de Raiwanin de Suecia. Claro, sí. Esa es del año 2008. No es tan conocida. Vean la versión sueca, no la versión gringa. La versión gringa es malísima. Vean la sueca. Es increíble. Es una de las mejores películas de terror también. Digo, de vampiros también. Y este año, en el 2025, tuvimos una de las mejores exploraciones de vampiros que hemos tenido en años con Sinners. Sí. Entonces, el vampiro en general es un gran monstruo. Drácula es uno de los íconos del cine. Así es. Y pues curiosamente, el camarada Richo me dejó solo aquí. Sí. Que no se le ocurrió poner a... No es que no se me ocurrió, ahorita te digo por qué no. Porque además a mí, una de las cosas que se me hace más interesante de Frankenstein, o sea, bueno, el monstruo del doctor Frankenstein, porque nunca tiene nombre, es el monstruo del doctor, es que está basado en la que probablemente es la primera novela de ciencia ficción de la historia, güey. Es interesante. Y además escrita por una mujer. Escrita por una mujer, que es Mary Shelley. Frankenstein tuvo su primera aparición en el cine en la película Frankenstein de 1931 de James Whale con Boris Karloff en el papel, que también es el papel icónico, y después de Boris Karloff no ha habido otro Frankenstein, o sea, así a ese nivel tan icónico, que ha sido muy, muy cabrón esa parte. Y probablemente la mejor representación que ha tenido a nivel cinematográfico es La novia de Frankenstein en el 35, que probablemente es la obra definitiva de cine gótico y slash ciencia ficción y slash terror y slash horror. Es una cosa súper cabrona porque también refleja esta parte de la humanidad tratando de convertirse en Dios. Claro. De tratando de crear algo de lo que saben que no son capaces a través de la tecnología. Claro. Que eso también es un tema que ha explorado la ciencia ficción durante toda su historia. Creo que ahí está mi problema con Frankenstein. No es que le esté quitando su lugar entre los anales de la historia del horror. De hecho, creo que es uno de los personajes y uno de los íconos del mundo de los monstruos. Sin embargo, creo que, a diferencia de lo que hablábamos ahorita de Drácula, las exploraciones de Frankenstein han estado limitadas. Sí, de hecho, sí. Y no se presta mucho a ampliar la mitología como los vampiros.
Y además creo que las últimas versiones, ojalá Guillermo del Toro venga a cambiar estas cosas, las últimas versiones de Frankenstein tal cual no han sido nada afortunadas, ¿no? Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero eso no le quita también la importancia y que ha habido representaciones, sobre todo en el cine clásico, empezando por Boris Karloff, que han sido geniales. Sí, pero por eso yo no lo pongo en la principal lista. Yo sí lo hubiera puesto, por ejemplo, en menciones honoríficas. Pues, pero no para nada digo que no sea un gran monstruo. Sí, esperemos que Guillermo del Toro nos dé una de las versiones definitivas también, porque también todo lo que he escuchado acerca de esta película ha sido increíble y creo que Guillermo del Toro puede hacerlo. O sea, sí, después de ver lo que hizo con Pinocho... No, además es su proyecto de ensueño. Es lo que él ha querido hacer toda la vida, una versión de Frankenstein. Vamos a ver cómo resulta. Yo supongo que va a ser espectacular. Ya estaremos hablando de eso más adelante. Así es. Y en el siguiente, donde sí congeniamos y sí estamos de acuerdo nosotros, los dos, es en el Xenomorfo, que es este monstruo épico también de ciencia ficción que conocimos en 1979 a través de la película Alien de Ridley Scott. El diseño es una creación original de H.R. Giger y es interpretado en la película de Alien físicamente por Bolaji Badejo. Pues creo que ¿qué podemos decir del Xenomorfo? Es un monstruo icónico, es un monstruo que muchos le llaman el monstruo perfecto por cómo se adapta y todo lo que puede llegar a ser. La criatura es una mezcla entre este tema de tecnología con el rollo de terror cósmico. Sí, está muy cabrón esa idea, o sea, detrás del Xenomorfo. De hecho, creo que eso es una de las grandes cosas que le vino a aportar a la cultura y al cine, a la cultura de la pop y la república, porque fue el matrimonio perfecto entre la ciencia ficción y el horror, que no era algo tan usual y común cuando surgió la primera película, ¿no? Y además, pensando en cómo está construida la narrativa de la película de Ridley Scott, es un pero mega logro narrativo, güey. O sea, en toda la película ves pedacitos del monstruo. Sí. Y de hecho es un güey con un traje de plástico justo como Godzilla, güey. Exacto. Pero está súper bien cuidado para generar esta tensión de, ay, creo que lo vi. Ay, güey, se ve bien feo. Ay, por eso... hizo un gran trabajo, Ridley. Sí, y por eso precisamente, fíjate qué curioso, cuando estaba pensando en eso dije, o sea, sí es una gran presentación del Xenomorfo, pero creo que la mejor representación del monstruo se da en la segunda parte. Es correcto. En la de Aliens de James Cameron. Cameron supo sacarle más provecho al monstruo y de hecho creo que él fue el que logró que esto se convirtiera en un ícono imparable del cine. De hecho, si los xenomorfos son difíciles de eliminar en la fantasía, en la vida real, más. O sea, es increíble que haya sobrevivido a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas horribles, güey. Y siga siendo un ícono de la cultura, güey. Exacto, sí. Es como te digo, es lo que en toda su definición es el monstruo perfecto porque es incansable. Se adapta a su entorno porque dependiendo del host se transforma en una variación de ello. Entonces está muy cabrón y es completamente aterrador por su ciclo biológico, güey. Sí, cabrón. El ciclo biológico es una cosa... Es la otra genialidad de esta creación, güey. Porque además, o sea, tenemos el huevo, que de entrada el terror a lo desconocido y que juegan perfectamente en las películas, en las primeras, sobre todo de no te asomes al chingado huevo, güey. O sea, no sabes qué diablos hay adentro, porque te estás asomando la cabeza, güey. El huevo y luego el facehugger, que es yo creo que de las cosas más espantosas que... Y casi rayando en el tema de body horror también. Y Fede Álvarez nos dio, yo creo que una de las mejores escenas con un facehugger que estuvo, ay, cabrón. Y luego el chestbuster, que también es el momento en donde sale del cuerpo del infectado, del host, el que albergó al alien, y finalmente el xenomorfo adulto que es icónico en sí mismo. Podemos pasar también por la reina alien que introdujo Cameron, que también es un gran elemento, y ahora recientemente en Alien Earth por primera vez vimos al embrión y es una cosa asquerosa, güey. O sea, creo que Alien ha ido evolucionando muy bien en su mitología, con sus tropezones, algunas cosas que quisiéramos pensar que no existen, pero en sí sigue siendo uno de los grandes iconos del cine y creo que va a haber Alien para rato. Así es. Y bueno, continuando con nuestra lista, el zombie también creo que es otro de los monstruos
más interesantes. Tuvo su primera aparición en el cine en White Zombie de 1932 con Bela Lugosi, aunque ahí el tema es que estaba más ligado al tema del vudú. Tuvo como que una reconstrucción a través del cine moderno por medio de La Noche de los Muertos Vivientes del 68 de George A. Romero, que definió al zombie como lo conocemos hoy, a pesar de haber tenido ya varias décadas de su creación desde el 32. Pero es Romero el que le da esta estructura y lo convierte en lo que conocemos hoy como un zombie. Sí, y además hay una cosa bien interesante con el fenómeno de la narrativa y de la mitología del zombie del cine moderno, porque en realidad la palabra y el concepto del zombie viene de un folclore haitiano. Sí, que viene del vudú. Viene del vudú, y en teoría se supone que los brujos budistas, no budistas, ¿cómo se dice? De vudú, pues, no sé, sí tienen una manera de hacer mezclas con hierbas que pudieran de alguna manera esclavizar a alguien y convertirlo en esta especie de zombie, ¿no? De hecho, aquí cabe mencionar una película que no es propiamente de zombies, pero es bien interesante, que se llama La Serpiente y el Arco Iris, Sí. que está basada en un libro de un científico que investigó este fenómeno haitiano, que la película se toma bastantes libertades, es de Wes Craven, desde 1988, y Wes Craven lo convirtió en lo que a él le gusta hacer, que es una película de terror, Claro. pero en sí te habla de la realidad detrás de la magia del zombie. Sí. Y por eso esta primera aparición del cine en White Zombie estaba ligado a la magia. Sí, claro. Pero Romero dijo, a ver, a la chingada con el folclore, me gusta la idea del muerto no viviente, bueno, el muerto viviente, y genera toda esta mitología de que si te muerden, que si consumen cerebros que normalmente vienen de una infección masiva, güey, que a veces es alienígena, a veces es médica. Esa parte de la proliferación masiva de la ¿cómo se llama? De la infección del zombie es lo que hizo a Romero, o sea, cautivar más a la gente, porque también era meterte dentro de un miedo global que ahí está presente, que es una infección de donde sea, de donde venga, que pueda causar esto y que se propague de una manera también tan rápida y tan efectiva, que creo que ese terror, güey, lo acabamos de vivir hace 4 años, no mames. Claro. O sea, y además de jugar con ese terror de algo que se propague y que no tenga control y que no podamos detener, también el cuestionamiento de la humanidad, de qué es lo que te hace hacer tú. Porque en muchas de las películas de zombies, y aquí voy a mencionar una que creo que también es de tus favoritas, que es 28 días después, sí. que independientemente de las secuelas, la primera es maravillosa, explora mucho esa parte de, a ver, ¿en qué momento dejas de ser tú? Y esa escena terrible, sorprendente y maravillosa, odiosa, pero aterradora, donde al papá le cae la gota en el ojo, güey. Sí, no mames. Y que todos, pues lo que piensas es chingado, güey. O sea, es el papá de la niña que estoy cuidando y pues voy a tener que hacer algo inevitable. Todo el chingado cine lo pensó, güey. Sí. Y lo ves en la cara de los actores y es de las cosas que más no te aterra el zombie, te aterra la situación de que sabes que esa persona está perdiendo su humanidad y aunque la quieras, vas a tener que tomar una decisión porque va a dejar de ser la persona que quieres, güey. Aunque se vea igual. Hijo, creo que esa es una de las cosas que el mito del zombie explora y lo hace chingón. A veces con humor, como en Shaun of the Dead, que también tiene esa exploración acerca de su amigo, ¿no? Sí, exacto. Ahí me debatí mucho cuando trataba de escoger cuál había sido la mejor representación del zombie, porque dije, güey, todo el cariño que le tengo a Shaun of the Dead, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, 28 días después, que se me hace una aproximación moderna muy chingona, y Dawn of the Dead del 78, güey, que se me hace... Dawn of the Dead se me hace esta parte donde, ok, ya vamos a dejar de jugar con este mito y vamos a hacerlo como se debe de hacer. Exacto. Y creo que por ahí me fui de que, ok, es la versión definitiva. A partir de aquí es que por ella podemos ver todo lo que estamos viendo y explorando ahorita. Interesante que tenemos un remake bastante decente de Zack Snyder y de James Gunn trabajando juntos porque son compas, señores. Sí. A mí lo que me parece muy gracioso de la película de Snyder,
que no es mala, No, o sea, no, la bastante verdad buena, es güey. bastante buena, es que es una copia al carbón, güey, de la película original. Güey. Creo que el guion de Gunn lo único que hizo fue como pulir ciertas cosas y traerlo al año en que se hizo esa película. Y el tema de los efectos especiales de los zombies, o sea, Y eso fue... Zack Snyder haciendo lo que sí sabe hacer bien, que es manejar la cámara para darnos esta sensación de velocidad, de cosas gloriosas. Exactamente. Sí. Y la parte icónica que me parece más interesante del folclore alrededor del zombie es que termina siendo una metáfora acerca del consumismo y de lo que significa para nosotros una pandemia y el miedo colectivo, güey. Que te digo, la parte del miedo colectivo cuando dices, acaba de caer esto y no sé cómo vamos a reaccionar, es algo que hemos visto explorado infinidad de veces, de diferentes maneras y con versiones muy interesantes de los zombies, desde Grant Morrison hasta autores de terror, películas, series, televisión, The Walking Dead, que es una gran cómic y que fue una buena serie de televisión. The Last of Us, que reinventa la idea del zombie en otra cosa, en infectados de otro tipo. O Tren a Busan. O Tren a Busan, que también es una gran... Qué maravilla venida de Corea. Aquí, fíjate que es donde hemos visto, yo creo, donde tenemos las mejores versiones de un monstruo, de un tipo de monstruo, pero explorado de formas muy inteligentes, diversas, pero trabajando con el mismo core, con el mismo ADN de lo que significa este monstruo. Correcto. Pues bueno, ahí está. El zombie, definitivamente uno de los personajes más importantes. Y de los monstruos más importantes que hemos visto. Y aquí el camarada Richo me dejó solo ante... no sé, en esta sí no estoy tan seguro, pero ok, dale, explica tus razones. Ahí te va. ¿Por qué el Pazuzu, para los que no lo conozcan, es el demonio del exorcista, de la película original de William Friedkin del 73, que a mí se me hace una de las mejores películas de horror que existe? ¿Por qué a mí se me hace tan interesante el tema de Pazuzu? Porque pocas veces nos metemos en el tema de la religión y de cómo se ha explorado infinidad de veces a través del terror, con exorcismos, con demonios, con muchísimas cosas. Y creo que el exorcista y Pazuzu como monstruo, como este demonio que viene literalmente del infierno y que está doblegando y mancillando a una niña, es uno de los mayores temores dentro de la mitología de la religión. Y se me hace una exploración súper interesante. Porque, de hecho, este demonio está basado en un demonio mesopotámico y que pues, Linda Blair se avienta el papel de su vida haciendo esta interpretación. Y lo más interesante de esto es que más que un monstruo físico es la representación del mal puro, de lo que es la maldad en toda su pureza. Y pues obviamente todo este rollo con la influencia del tema religioso y cultural del terror en general, sigue siendo como una de estas representaciones de lo que representa ese miedo hacia lo desconocido, hacia el infierno y hacia ese alejamiento, según la religión, de Dios, que me parece súper interesante la exploración. Y el monstruo como tal, se me hace increíble cómo lo manejan. Aquí yo lo que diría, y por la razón por la que... O sea, El Exorcista se me hace una de las mejores películas de horror de todos los tiempos, pero lejos, güey. O sea, está definitivamente en el top. De hecho, un consejo para alguien que no haya hecho esta experiencia, si en algún cine de su ciudad se reestrena El Exorcista... verla en cine. Tienen que verla en cine. Sí. Aguanta la prueba del tiempo y de una manera increíble. Sí. Es maravillosa en cine. Está perfecta para el cine. ¿Por qué Pazuzu no lo veo como dentro de esta lista? Porque siento que no es una mitología explorada como personaje. O sea, para mí Pazuzu es un demonio como tantos otros en el cine y tantas historias de horror. No lo siento como algo que tenga una identidad propia. Creo que lo más, no quiero decir destacable, pero lo más interesante de la película El Exorcista precisamente es Blair haciendo el papel de esta niña poseída. Que es el demonio. Que es el demonio, pero en sí no logras... Lo exploraron en las secuelas y en todas las cosas que no son cosas. En la tercera parte... es que no me gustan las secuelas del Exorcista. Para mí El Exorcista es una y punto. La segunda no existe, pero la tercera
a mí se me hace también una continuación súper interesante que es Pazuzu de nuevo tratando de vengarse de las personas que hicieron que se saliera, que se saliera de la niña. O sea, y esa exploración también se me hace súper interesante. Bueno, interesante punto. Ahí está, eso lo pone el camarada Leo. Y en otra exploración súper interesante también del monstruo y de lo desconocido, que de nuevo el camarada Richo me deja solo. No sé cómo me dejaste solo aquí, güey. Insisto, me gusta la película, güey, pero ok, ahorita creo que se parece a mi opinión de lo que iba a decir, de lo que dije de Pazuzu, pero dale, expláyate, camarada Leo. ¿No? Okay. The Thing, o sea, La Cosa, tuvo su primera aparición en The Thing from Another World en 1951, dirigida por Christian Nyby y producida por Howard Hawks. Curiosamente, la película que la dio a conocer no fue sino hasta 1982, que fue con The Thing de John Carpenter, que está basada en la novela corta de Who Goes There de John W. Campbell. Todo lo que encuentran de Campbell y sobre todo cuentos cortos de Campbell, no mames, era un genio escribiendo cuentos cortos. A mí se me hace una exploración súper chingona de este monstruo que no tiene forma, güey. Y que te conviertes en él y que no sabes quién es. Claro. Es la paranoia completamente representada, güey. Está en nuestro top de películas de terror. Véanla, aquí anda en nuestro canal. Está en las 100 películas que definieron mi vida, güey. Y que también están en tus 100 películas. Me encanta La Cosa. El rollo del terror psicológico y el tema de la exploración de la identidad, de quién eres, el tema del miedo. O sea, del no saber a qué te enfrentas y nunca estás seguro de si estás bien con alguien o no. O sea, de que la persona que está a tu lado es quien dice ser o no. Es un juego muy primitivo de horror, ¿no? Y te digo, o sea, The Thing es la paranoia representada, o sea. Pero otra vez, el alienígena, La Cosa, en sí no tiene una personalidad o algo que me diga, reconozco a La Cosa. En realidad es todos estos actores haciendo como que son ellos y luego diciendo, no, soy el monstruo. Para ti tiene que tener una forma como tal. Creo que para estar en una lista de los monstruos icónicos... Yo me imagino a The Thing y me imagino la cabeza con las patas de araña, así de que... Sí, o sea, siento que ahí sí, no tanto una personalidad, sino que algo que lo define, que lo reconoces como tal, ¿no? O sea, y creo que ese es el tema que yo vería en The Thing y de Pazuzu, porque si Pazuzu no vuelve a poseer a otra persona, se verá distinto o sonará distinto, ¿no? No sé sí, que es lo que pasa en la 3 del Exorcista, que se mete en el cuerpo del padre Carras. Exacto, exactamente, ¿no? Y pasa lo mismo con The Thing. Alrededor de la película se comporta diferente porque es diferentes personajes a la vez y es más una idea que un personaje, desde mi perspectiva, pero sí me parece... A mí se me hace muy interesante, sobre todo también por el impacto cultural que tuvo a través, uno, de los efectos especiales y dos, del body horror, güey, también. O sea, Carpenter hizo un trabajo impresionante y la película, hay un antes y un después del cine de terror por The Thing. Pero, por ejemplo, te preguntaría, ¿ves una exploración de The Thing fuera de The Thing? O sea, como lo tenemos con los zombies. Sí. Que alguien diga, voy a hacer una película con La Cosa del espacio. Acuérdate que lo haga distinto. Sí, hubo una precuela que también está bastante interesante. Pero no es una exploración. O sea, a ver si logro explicar mi punto. No es como el vampiro, que punto base Drácula, pero luego tenemos 34,000 vampiros hasta llegar a Crepúsculo, que están explorando el mito del vampiro, aunque tenemos un personaje principal que es Drácula. Sí, pero es lo mismo con... O tenemos a los zombies, que no hay un zombie que digas, el zombie principal es tal, pero el concepto es tal y reconozco a los zombies y entonces puedo jugar con el mito de los zombies. En el caso de La Cosa, creo que no se da. O sea, tienes que contar una secuela, una precuela, no el concepto. Pues a lo mejor nadie se le ha ocurrido, pero a mí sí se me hace como que muy explorable. Okay. Digo, estoy explicando mis puntos. Sí. No, en ningún momento lo estoy criticando, ¿no? Y pues bueno, aquí yo te dejé solo. Sí, y bueno, y entiendo que no. Creo que esto es una cosa muy personal para mí, porque esta película, no sé si te contesto alguna vez, la primera vez que vi El Descenso, Descent. Le dice Anillo a Flor. No, güey. De hecho, le he llevado a ver películas raras y nuestra historia de pareja está alineada a películas extrañas, pero no, en este caso no. Sí la vi con Flor. El Descenso es una película del 2005, pero a mí lo que me pasó con esta película, y yo creo que por eso me impactó muchísimo, es que me invitaron a la premiere, era cuando estaba en Televisa y tenía mi programa, y yo no tenía ni idea de qué chingados iba a ver.
O sea, nomás me dijeron, ¿quieres ir a ver esta película de terror? Parece que está padre. A la chingada. Cuando ves el descenso de esa manera, sin tener ni idea de qué chingados estás a punto de ver, es lo que le sigue de aterradora. La película es brutalmente buena. Sí, la película es muy buena. Además, juega con puros efectos prácticos y desde ahí a mí ya me ganó. ¿Verdad? El hecho de que todo suceda dentro de la cueva y luego ya cuando ves los detrás de cámaras y resulta que la cueva era una serie de paneles que reacomodaban para que se viera diferente el agujero por donde se iban. Una de las cosas que más me gusta de la historia de esta película es que costó 2 pesos, güey. No mames. Sí, Neil Marshall se sacó un 10 con esta película. Hicieron una secuela, nunca debió haber existido la secuela, porque la película original es buenísima. Pero el tema es los monstruos, los crawlers, güey. Porque es una cosa súper original en el tema de... A ver, y de hecho el director lo dijo. No quiero una cosa del espacio, no quiero una cosa sobrenatural. Quiero algo que se vea suficientemente natural y realista como para que digas, güey, tiene sentido, podría existir. Sí, es como si los humanos hubieran evolucionado de una manera diferente, precisamente por la naturaleza que los rodea, y en este caso es la cueva, y la biología alrededor de la cueva. Exacto. Y ese fue justo el brief o el tema que les dijo, a ver, al momento de diseñar a los crawlers, vamos a pensar que hubo un grupo de seres humanos en algún momento de la historia de la humanidad que se quedaron atrapados en una cueva y se adaptaron para sobrevivir. O sea, tuvieron que comer lo que les cayera ahí como presas. Su piel es completamente clara y pegajosa para adaptarse al mundo de la oscuridad y de las cuevas. Humedad, hongos, todo ese rollo. Sus dientes se alteran y se convierten en colmillos, sus uñas se vuelven garras. Y entonces, y como son seres humanos o son seres inteligentes, humanoides, trabajan en equipo para cazar. Y entonces esta parte donde las chicas se logran meter en esta cueva y llegan se pierden y terminan en una caverna no explorada donde los crawlers viven, se convierte en una experiencia súper aterradora porque tiene todo el sentido del mundo que pudiera existir este tipo de criaturas que además son inteligentes y están jugando contigo para atraparte, güey. Sí. Entonces, como personajes me parecen maravillosos. Creo que podrían tener más exploración. Sí creo que pudiera haber 20,000 películas acerca de los crawlers en diferentes situaciones, en diferentes momentos. A mí lo que no me gusta de Crawlers es que está como muy, muy focalizado. O sea, siento que te limitas al tema de esa cueva y creo que a partir de ahí ya se pierde, porque la única manera de que pudieras resolver algo como eso es que las cuevas de todo el planeta Tierra estuvieran interconectadas de alguna manera y que llegaran a ser, porque ese fenómeno pues se daría específicamente en esa cueva, en ese mundo, con ese grupo de humanos y ya. Sí, te digo, creo que eso es lo que lo hace difícil de expandir y por eso la secuela del Descenso no es tan buena, pero como monstruos, puta, me volaron la cabeza la primera vez que lo vi y me encantó, güey. Y pues, también me dejaste solo, güey. Sí. Chingado, Leo. Adriu, o propiamente Adriu 2, o Adriu segunda, de la pequeña tienda de los horrores, The Little Shop of Horrors. Sí, aquí es mi ¿cómo se dice? Mi soft spot por los musicales, güey. Adoro esta película. Es una de las películas que más me cambió la vida cuando la vi, porque nunca había visto un musical y me fascinó porque además era un musical con fantasía, con ficción. Definitivamente no la debí haber visto de niño, pero bueno, en ese entonces no entendíamos esas cosas. La tiendita del horror, para los que no sepan, de entrada, en la película de 1986 dirigida por Frank Oz, sí señores, Miss Piggy Yoda dirigió esta película. Que es un clásico la película. Es un clásico. En realidad es un remake de una película de 1960 que hizo Roger Corman. Y en 1982 la convirtieron en musical. Y Frank Oz agarró el musical y lo convirtió en la película, que realmente es como la representación definitiva de la tiendita de los horrores. Y ahora las adaptaciones que ves al teatro y cualquier tipo de homenaje que le hagan están más bien basadas en la obra de Frank Oz de 1986. En la tiendita del horror hay un eclipse y cae una nave, cae una planta literalmente extraterrestre en un barrio. Y Seymour, que es un cuidador de una tienda de mascotas, encuentra esta planta, la ve, está bonita, está tierna, porque aparte se mueve y dice, feed me, aliméntame. Entonces se la lleva y la empieza a cuidar. De ahí te das cuenta que la planta es inteligente y Seymour descubre que no la puede alimentar con nada, trata de dar diferentes alimentos, no le gusta nada, hasta que por accidente se corta
y le cae un pedacito, una gotita de sangre en la boca a la planta y dice, eso es lo que me gusta. Y entonces él, por cuidarla, empieza a alimentarla con su propia sangre. Y luego, pues evidentemente la planta va creciendo y va exigiendo más y va exigiendo más. Y es cuando Seymour se convierte en el Dexter del musical. Sí. En una historia que es completamente de humor negro, güey. Que es también, eso es adorable en muchos sentidos. Además, Rick Moranis avienta una tremenda actuación como Seymour. Maravillosa actuación como Seymour. Pero en sí, Audrey es todo un personaje. Es encantador, es manipulador, es sarcástico, güey. Logra hacer que la gente haga lo que él quiera. Entonces, en sí, es toda una metáfora acerca del ser codependiente, güey. Ya. Y eso es lo que hace bien potente esa historia, más allá de las canciones y los bailables impecables. Y además tomar en cuenta que estamos hablando de una época antes del CGI. Y Audrey sigue viéndose como una chingonada de Planet. Sí, o sea, el rollo que hizo Oz con los muñecos y con el movimiento de la planta y todo, ahorita lo ves y dices tú, a la madre, o sea, sí se ve muy chingón. En sí, la planta Audrey 2 fue creada por Jim Henson y su equipo. O sea, sí, por los Muppets, cabrón. O sea, el señor de los Muppets hizo a este monstruo entrañable y memorable, y más de 60 titiriteros estaban manejándolo para que... obviamente le trataron de dar el nivel cinematográfico. Si tú ves la obra de teatro, sí, no, pues, es mucho más limitado lo que logra hacer la planta. Aquí querían lograr de que, bueno, si ya va a hacer cine, que sea algo impresionante como experiencia de cine, por esos 60 titiriteros estuvieron trabajando. Es una chingonada, me encanta la película. La representación de la planta carnívora a nivel cine, a nivel mediático, está basada en este personaje, en Audrey, claro, en este diseño. Así que me parece uno de los mejores personajes de horror que existen. De los mejores monstruos que existen. Y aquí también te dejé solo, güey. No lo puedo creer, güey. Sí. Este es nuestro terreno, güey. O sea, pues si vamos a hablar de monstruos y estamos en la República Geek, Hulk es el monstruo por excelencia, güey. Porque, ok, es una evolución de Frankenstein con Mr. Hyde, güey. Pero es el monstruo superhéroe, güey. Es el monstruo que es inevitablemente destructor, aunque su humano, la otra contraparte de su identidad secreta, jugando en el tema de Marvel, no quiere ser el monstruo. Y que haya una discusión social, psicológica entre Bruce Banner y el monstruo, me parece una genialidad de Stan Lee, que ha sido elaborado en cómics, ha sido elaborada en series, que ha sido elaborada en un montón de cosas, hasta que finalmente tuvimos la primera película, porque Jack Kirby y Stan Lee crearon a Hulk en 1962. Uh-huh. Pero tuvimos hasta, después de la serie de Bill Bixby del 78 al 82, para llegarlo a ver al cine, nos tuvimos que esperar hasta el 2003 con la película de Ang Lee. Y no fue tan bien recibida. Creo que hubo como mucho odio a ciertas cosas que intentó. A mí me parece muy... A mí se me hizo un experimento bastante interesante el que hizo Ang Lee al tratar de utilizar los paneles de los cómics como parte de la película, que mucha gente no entendía y que le sacaba completamente de onda porque no tenía ni idea. Para ellos es, van a hacer una película de la serie de televisión de Lou Ferrigno. Exactamente, creo que eso le jugó en contra. Sí. Pero sí pienso que Ang Lee hizo una exploración narrativa visual bien interesante en esa película del 2003. Pero bueno, tuvimos después la versión con Edward Norton en 2008, dirigida por Louis Leterrier, que a mí me parece que es una película que le falta amor del MCU. O sea, me parece una buena película de Marvel. De hecho, superior a muchas otras películas que tiene Marvel. Pero bueno, también se vio manchada con el tema del pleito entre Edward Norton y Kevin Feige, que terminó con la sustitución de Edward Norton para los Avengers. Y ya tenemos a Mark Ruffalo, que es el Hulk que más reconocemos, o más bien el Bruce Banner que más reconocemos en el cine. Me parece muy chingón el personaje. Creo que Stan Lee le dio al clavo junto con Jack Kirby a convertir dos mitologías clásicas de la literatura como Mr. Hyde y Frankenstein y transformarlos en este héroe que en el fondo lo que quiere hacer es hacer el bien. Y ahí está el dejo de Frankenstein de, güey, lo único que quiero es que me dejen solo, pero vienen estos puny humans a aventarme bombas y entonces me tengo que defender. Y en el fondo Hulk es un héroe, pero es un héroe trágico. Y por eso también se me hace un gran monstruo. Y además porque en este caso no es horror, no es una cuestión que venga a destruir la Tierra, es alguien que simplemente quiere que lo dejen en paz.
Es que yo no lo relaciono tanto con temas de criatura de horror, o sea, como que es más bien como un tipo de experimentación o de, no sé, como que no lo asocio con eso. Y en ese tema de más de una persona que fue modificada por la tecnología o por el tema de cierto progreso, como en el caso de, como podría llegar a ser el caso de Frankenstein, que se me hace todavía mucho más loable, porque es, voy a reconstruir vida de la nada, no es como que sufra un accidente o me pase algo, y no se me hace como un personaje de horror como tal. En todo caso, se me hace más un personaje de horror en ese sentido, o de monstruo de horror, Doctor Manhattan, de Watchmen. Sí, pero en este caso estábamos hablando de monstruos, Sí, monstruos sí, del sí. cine, y entonces es un Sí, monstruo icónico. Eso sí. Muy bien. Pero bueno, en este sí estamos de acuerdo. Ujú. Que uno de los mejores monstruos de la historia del cine es el Depredador, que hizo su primera aparición en 1987, dirigida por John McTiernan, Predator, donde conocimos y se volvió icónico también Arnold Schwarzenegger. La creación del diseño original es de Stan Winston, con aportes de James Cameron, en la idea de las mandíbulas. Y ¿por qué este monstruo es icónico? Este rollo de convertir a tu enemigo en casi siempre el tema de que el monstruo sea algo con lo que te encuentras y con lo que estás causando como un movimiento dentro de su entorno, o que déjenme solo, o que te tiene más miedo a ti el monstruo de lo que tú le tienes miedo a él, y convertirlo literal, de donde viene su palabra, en un depredador, de que, yo soy, y activamente me convierto en no solamente en una persona inteligente, sino en un monstruo que busca activamente eliminarte solo por diversión, solo por deporte, güey. Que volvemos al tema de las metáforas de la vida real. Exactamente. O sea, Depredador es un reflejo de un montón de gente que decide que va a ir a cazar a X especie porque la considera inferior y por diversión. Que esa es la parte más terrorífica de las películas de Depredador. O sea, ese miedo que representa por ser porque nos convierte a nosotros en la presa en un mundo donde creemos ser, o donde creemos estar en la cima de la cadena alimenticia. Y ni madres, llega este güey y dice, no, yo estoy arriba de ti en esta cadena, güey. Porque además no se entretiene con humanos débiles. Ajá. Busca al que le va a generar la pelea o el reto mayor, ¿no? Exacto, busca retos, que eso también se me hace súper interesante. No me interesa si eres débil. Exacto. Me interesa que seas fuerte para que se convierta en un reto también para mí. Fíjate que encontré un dato que yo no sabía, a lo mejor tú sí sabías, investigando sobre la historia del Depredador. En realidad la idea del guión de Gene y John Thomas viene de una broma que estaba en ese momento en Hollywood, güey, que decían que después de que Rocky Balboa había evolucionado en sus diferentes películas, peleándose con Drago y demás, y que ya estaba llegando a grados ridículos Rocky, decía, pues lo que sigue es que Rocky se pelee con un alien. Y de ese chiste salió la idea de, oye, un momento. Y luego pensar que Arnold Schwarzenegger es el primer actor que se enfrenta al depredador en la pantalla y dices, ok, tiene sentido. O sea. Exacto. Y aquí entramos en un debate también muy interesante, porque la mejor representación del depredador, ¿cuál es? Hijo. ¿Predator del 87 o Prey del 2022? Creo que ahí hubo una evolución bien chingona. O sea, a mí me gusta un chingo sí. La de Prey, güey. La de Prey se me hace bien chida. Y es que pues, a mí también me gusta un chingo la del 87 con Schwarzenegger. Es súper icónica, pero es un producto de su época. Sí. Es demasiado 80s en el guión, en la cinematografía, que tiene su encanto por lo mismo. Pero Prey es como la primera exploración en serio de, ok, esto es un depredador, ¿verdad? Que incluso además con la de Prey lo que nos dio es, miren, podemos hacer algo súper interesante con este personaje, y no solamente ahí les va la película, les va una secuela donde el depredador es el protagonista
Y les va una serie animada donde vamos a explorar estos pequeños puntos y a rascarle al mito del depredador de una manera diferente. Y se me hace increíble. Yo pondría media rayita arriba la de Prey sobre la de Depredador. Claro. Pero Depredador 2 con Danny Glover también es buena, güey. A mí no me gusta tanto, fíjate. A Porque no se me hace, por ejemplo, y ahí te va, y a lo mejor va a sonar muy feo, pero un policía de Nueva York no se me hace, o sea, ¿cómo se llama? Un contrincante digno de un depredador, no mames. Pues depende de lo que encontró, de lo que había ahí. Pero bueno, sí, entiendo el punto, ¿no? Definitivamente después tuvimos una serie de películas que, Dios mío, no debieron de haber existido. Pero una cosa que también hay que mencionar y que es bien interesante de este personaje en particular es su relación con el xenomorfo. Sí. Que todavía estamos pendientes de ver la gran película donde estos dos se enfrenten. Porque los hemos visto en cómics, los hemos visto en otras representaciones, pero en cine no le han dado al clavo en Aliens contra Depredador. No. Y es una gran idea. De hecho, a mí la idea de que de la película que sacaron en donde los depredadores tienen un planeta y una base en donde tienen a aliens, o sea, xenomorfos, para probar a los nuevos reclutas o a los nuevos depredadores, se me hace una gran idea. Se me hace una gran idea pésimamente ejecutada en la película. Sí, pero se me hace una gran idea. Sí. Como la de Predators, a mí también me parece una muy buena idea. El que se lleven a ciertos personajes de la Tierra, pues estos son amenazas, y los avientan en este terreno de entrenamiento también. Sí. Es una buena idea. No terminó de estar bien ejecutada, pero bueno. Parece que nos estamos encaminando a un encuentro de Depredador y Alien que podría valer la pena entre lo que quiere hacer a Fede Álvarez después de Romulus y lo que viene de evolución de Prey. Pudiera ser que vamos a ver por primera vez estos dos personajes unidos en el cine en una película que valga la pena. Sí. Ojalá que sí. Estaría bien chido que lo dirigieran a 4 manos. Estaría muy chingón. Muy chido. Y pues bueno, aquí también te dejé solo. No sé por qué yo no le tengo tanto amor a los Gremlins, güey. A mí me parece, otra vez estamos a lo mejor con mis traumas de la infancia metidos, pero a mí me parece una gran película, me parece un gran concepto como personaje. La primera a mí se me hace muy divertida. Y otra vez estamos hablando de la metáfora de, güey, chingada madre, ser humano, no sabes, por eso no tenemos cosas bonitas como Gizmo, güey. Porque nos dicen, güey, no vayas a darle comida en la medianoche, güey, no le vayas a echar agua. Y ahí vas a ver, ¿por qué? ¿Qué pasa, güey? Y entonces esta historia de, güey, chingada madre, güey, ¿por qué no le haces caso a las reglas, no? La película de 1984 fue dirigida por Joe Dante y producida por Steven Spielberg. Mucha gente cree que la dirigió de Steven Spielberg, pero no, la produjo, güey. John Dante fue el director. La idea en general viene del folclore británico de la Segunda Guerra Mundial, donde había quien aseguraba que existían estos pequeños duendes que les daba por descomponer aviones y máquinas de guerra, y a esos duendes se les denominó gremlins. De ahí viene la idea de los personajes. Fíjate que un tema interesante es que el guión original es de Columbus, güey, de Chris Columbus, que curiosamente lo conocemos por películas familiares y demás, pero él la escribió como un guión para película de horror. Y entonces se lo entregó a Spielberg, y Spielberg dijo, me gusta, pero ¿qué tal si la aligeramos un poco más, lo hacemos de humor negro, lo hacemos más familiar? Lo hacemos más familiar, y entonces la película que tenemos hoy en día de Gremlins es el origen de ese matrimonio de, tengo una película de horror, pero la voy a suavizar para que la vea toda la familia. Y llegó un punto, yo no sé si sabías esto, y creo que cuando descubrí esto en la investigación, no lo había leído jamás, me recordé un montón de pláticas que hemos tenido tú y yo de cómo nos marcó Gremlins a nivel infantil. De, güey, ¿por qué chingados estaba viendo esto, güey? Porque estoy viendo una licuadora haciendo eso. Porque estoy viendo a un montón de duendes desviviendo una viejita, güey. Bueno, a raíz del estreno de Gremlins en Estados Unidos y de la controversia que generó el ¿es o no es familiar?, se inventó la clasificación PG-13, güey. Ah, qué loco. Sí, cuando lo leí dije, mira, güey. Sí, para poder decir, güey, esta película no es para adultos, pero tampoco es para niños, güey. Entonces, desde ese sentido, creo que Gremlins pues, ya le aportó al cine, ya le aportó a la cultura, pero en general, el tono oscuro con el humor negro, la personalidad del Gizmo, güey, la personalidad de Rayita, güey, la versión maligna de los Gremlins,
Se me hace una gran mitología. Por eso cuando dices, ¿por qué quieren hacer otra película de Gremlins? Güey, aguantan un chingo, güey. O sea, puedes hacer Gremlins en el espacio, güey, si lo haces bien, ¿no? O te podrías ir al pasado, güey. Sí. ¿Quién descubrió el primer Mogwai, güey? O sea, ¿quién encontró el primer Gremlin, no? Me parece que podría ser bien interesante explorar diferentes versiones de Gremlins, ¿no? De hecho, que estaría chingón una película así en China de 1800 no sé qué y encuentran el primer Gremlin, ¿no? Pero manteniendo el humor negro, que creo que es lo que hace característica a estas películas. Pues sí. Sí, o sea, a mí las películas me gustan, se me hacen muy divertidas, sobre todo la primera se me hace genial. Pero sí es una mezcla muy rara entre familiar y terror y como miedo y como también muy salvaje. Pero no sé, como que el Gremlin como tal, como monstruo, no se me hace tan atractivo, por así decirlo. Ok, bien, pues bueno, ahí está la diferencia, pero bueno, juzgue usted. Sí, y como abrimos con el monstruo que fue Godzilla, también me gustaría cerrar probablemente con lo que sería la versión moderna de ese monstruo o lo que representa. Y de nuevo, viene de Oriente, o sea, una película coreana. Aquí sí acepto que no se me ocurrió, pero sí. Es una gran película, güey. Y el monstruo, o sea, Gwemul, que viene de la película The Host, que tuvo su primera aparición en esta misma película en el 2006, The Host, por Bong Joon-ho, que es un monstruo anfibio mutado por desechos químicos en el río Han. Y esta parte, no sé si tú sabías, por ejemplo, que también fue inspirada la película en un caso real de contaminación en Corea del Sur. No sabía eso. Okay. Sí, donde los animales empezaron a mutar y tenían problemas por desechos tóxicos dentro del río. El diseño final, el diseño visual fue de una compañía que se llama The Orphanage, compañía de efectos en San Francisco, que fueron los que diseñaron el monstruo. El monstruo, a mí lo que se me hace muy chingón es que no solamente es como una criatura deforme o letal o como esta evolución química y todo lo que causó, que es un poco lo que sucede con Godzilla también, sino que también es como una crítica social, el resultado del descuido ambiental y del abuso de poder. Al mismo tiempo, el monstruo actúa, pues obviamente como este catalizador para unir a esta familia que tiene todos los problemas emocionales y que es de lo que se trata la película en general. Y el monstruo es este catalizador que hace que la familia se vuelva a unir. Que a mí se me hace ese tipo de situaciones, que es algo que, por ejemplo, manejan increíblemente bien en Godzilla Minus One. En The Host lo hacen igual. O sea, en The Host estamos hablando desde el 2006, que en esta película coreana uno de los grandes atributos de Bong Joon-ho es el manejo de los personajes y de la riqueza que puede aportar a través de la perspectiva de estos personajes. Y lo que hace es utilizar personajes muy interesantes dentro de esta dinámica familiar muy bizarra, y el monstruo se convierte en este elemento como natural que viene de todos estos problemas sociales, políticos, de abuso de poder, que detona una situación en donde ves a la familia reaccionar y decir, ok, si a mí me pasara algo o sucediera algo así, ¿cómo reaccionaría yo? Que deriva en una reflexión familiar. Y creo que esa es la parte más valiosa de la película, que al final, no voy a decir spoilers porque creo que es una película que merece más amor y que más personas la vean. Muchísimo más amor. A mí se me hace una de las mejores películas de monstruos que hay. Pero justo es una reflexión acerca de la familia y lo que haríamos por alguien que queremos, ¿no? Exacto. Y cómo a veces la cotidianidad te hace dejar de lado lo verdaderamente importante, ¿no? Exacto. Y además este tema también del rollo de lo que estás dispuesto a sacrificar por la familia, y la película es por igual impresionantemente bien hecha, el guión está increíble, y tú dices, güey, es una película de monstruos, y tú dices, ya sé en qué se basó Cloverfield para hacer su película. O sea, es eso, básicamente. Y de hecho, yo te apostaría que Godzilla Minus One también tiene un ojo aquí. Por supuesto. Lo que hicieron aquí lo podemos hacer acá, ¿no? Ajá. Y además, y es al mismo tiempo desgarradora como la chingada la película. Sí, cómo no. Sí. Muy, muy cabrona. Y este rollo de explorar también a los personajes
que es algo que a mí no me gusta tanto, sobre todo del cine occidental, particularmente del cine gringo, en donde el protagonista es siempre el mejor en todo y el protagonista siempre se sale con la suya y el protagonista es el más guapo y el más carismático y el más inteligente y el más esto y el más lo otro. No, aquí el rollo es precisamente explorar personajes que son normales o que son rotos a un nivel de, entiendo por qué está así. O sea, esa exploración se me hace genial. De hecho, al grado de que hay momentos de esta película que se te olvida el monstruo, güey. Sí, porque estás demasiado clavado con la historia de los personajes. Y luego de repente pasa otra vez el monstruo y ¡ay, güey! Sí. Y el tema cultural, o sea, ese tipo de películas en donde dices, wow, o sea, me gustaría saber un poquito más de la cultura coreana y de por qué este tipo de reacciones, este tipo de cosas. Y Corea en general nos ha dado a través de la historia gran cine, grandes historias. El año pasado yo les dije, una de mis películas favoritas de fantasía fue coreana, que es de esta historia ¿cómo se llama? Del anema, de los güeyes que desentierran y hacen los rituales. Sí, es muy buena película, güey. Está increíble también. Y pues vampiros, fantasía, monstruos, crítica social, o sea, la verdad es que es una gran película y para mí Wemul se me hace uno de los grandes monstruos y The Host, una de las mejores películas de monstruos que existen. Esa sí está en nuestra lista de las mejores películas de horror. Ajá. Tienen que ver The Host, es una muy buena película y definitivamente no mucha gente la conoce. Sí. Bueno, y creo que con esto llegamos al final de nuestra lista. Con esto llegamos al final, sí. ¿Cuál nos faltó? ¿Cuál consideran que no debería estar en la lista? ¿Cuál deberíamos de mover de las menciones honoríficas a la lista? ¿Cuál se debería ir a las menciones honoríficas o desaparecer? Ahora es la opinión de ustedes la que importa. Ojalá que hayan estado durante toda esta hora ahí discutiendo y complementando lo que estamos platicando. Y les agradecemos muchísimo por haberse conectado a ver esta transmisión. Como siempre, les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. También si andas aquí en YouTube y no lo has hecho, suscríbete, prende la campanita para que no te pierdas ni un solo contenido. Apóyanos suscribiéndote y uniéndote a los camaradas de la República, aportando una pequeña aportación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Monstruoso tu comentario. Me encanta la riqueza de mi vocabulario, güey. Sí. O uniéndote también puedes hacerlo a través del capítulo 5, que es nuestro club de lectura, donde también tendrás otros beneficios. O si ya de plano, pues dices, no, pero ahí les va a poner una cheve, ahí les va a poner para las pastillas del Centrum y no se les olviden cosas. Aviéntanos un super chat ahí con una propinita. Y si no, no te preocupes, con que estés aquí, con que estés comunicando y estés compartiendo con nosotros y estés recomendando a la gente para que más personas se nos unan a esta maravillosa república, con eso ya hiciste tu parte importante en este trabajo que tenemos de diseminar la cultura geek. Gracias, camaradas. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. ¿Me faltó algo, camarada Leo? No. ¿Ya dije todo? Sí, okay. Yeah. Pero sí, camarada Leo. Cámara, Camaradas todos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.